¿Qué tal, chicos? Eh, Chicos, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué tal, Karina? Karina, ya recién te integras, ¿no? Creo que la clase pasada no estuviste. Eh, quiero saludar. Profesor Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, sí te escucho, Karina. Sí, profesor, lo que pasa es que estoy en un sitio donde que no hay internet. Estoy intentando ingresar recién y el motivo fue por salud y entonces más adelante lo comentaré, ¿no? Personalmente y entonces me alegra que haya ingresado. Qué bueno, sí, Bueno, sí, profesor, buenas noches, compañeros ahí. claro, no te preocupes. Sí, Justamente profesor. cada clase, ¿no? Se comparte el link de YouTube para que ahí con detenimiento puedan ver. No hay problema, eso es la señal de internet, pues, precisamente para solucionar eso, hemos grabado la clase en un canal de YouTube. Lo importante es que a la par cuando tengan tiempo libre puedan realizar las tareas. Eso sí es importante, ¿no? Con las tareas también tenemos un plazo, pues, bajo un criterio, ¿no? O sea, no, por ejemplo, está la tarea de los videos, que se da un plazo, chicos, ¿no? Así que tienen que cumplir también con el plazo, ¿ya? Por ejemplo, déjenme ver, hasta el momento tengo a 3 estudiantes que me han enviado su video. Los demás ahí, envíenme su video por favor, ahí por WhatsApp es la única vía que tenemos, ¿no? Porque en la plataforma a veces pues eh, por señal, ¿no? Y en cambio por WhatsApp es más fácil. Ajá, sí, ahí he recibido de Manuel, de Fernando también me ha enviado, ¿no? Él, a pesar de que Fernando, pues, por temas de internet tampoco puede ingresar, pero en cuestiones de tareas sí, sí las realiza a tiempo, ¿no? Es lo bueno. Así, chicos, ya no se preocupen si a veces no pueden ingresar a clase por algún motivo, ¿no? Qué sé yo, algo debe haber también, ¿ya? Sí, pues, hoy es la segunda semana y ya habrán visto en el grupo de WhatsApp que en este caso ustedes tienen un delegado, ¿no? Que es ahí nuestro colega Manuel, ¿no? Él es el delegado que si pasa algo con sus videos también en su oportunidad avísenle, o a mí también, ¿no? Si tienen preguntas sobre los videos, que aún estoy esperando que puedan enviarlo. Porque, número uno, debemos tener una evidencia de todo lo que hacemos, porque como saben, eh, estamos desarrollándonos de forma virtual en las clases. Y incluso con lo que ha sucedido hace poco, habrán escuchado el mensaje de la nación, ¿no? Esto viene ya para más, ¿no? No solamente es un año, sino quién sabe, ¿no? ¿Ya? Así que aún tienen tiempo, pero envíenlo por favor, chicos. ¿Ya? Debemos tener antes de que acabe el ciclo unas evidencias de lo que estamos trabajando. La primera parte de las 2 sesiones fueron pues expresiones orales, cómo nos hemos desenvuelto. Y por los videos que he visto, pues sí, la verdad, precisamente ese era el objetivo de dar un tema libre. Cuando alguien habla de un tema que le interesa, pues se desenvuelve de una manera muy eficaz, ¿no? De una manera muy buena, fluida, y pues de eso se han podido dar cuenta los que han hecho el video, ¿no? ¿Ya? Así que a poner unas pilas con el video, por favor, que es importante. Y bien, y esta parte de del bloque de sesiones, ¿no? Trata más sobre una, un plan de redacción, una expresión ya escrita, ¿de acuerdo? Y tanto para la oral como escrita debe haber, ya lo mencionamos en la clase pasada, un orden, ¿no? Debe haber un orden especial. Vamos a terminar con la diapositiva, la clase pasada quedó pendiente, y también vamos a realizar algunos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, para resumir un poquito la clase pasada, el lenguaje es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder expresarnos, tanto en ideas como sentimientos, a través de, en este caso, la palabra, no es el lenguaje. Muy bien. Y pues bueno, con ayuda de la escritura nosotros podemos desarrollar también un buen lenguaje, una manera de comunicar. ¿Ya? Bueno, aquí hemos visto pues una manera en cómo una alumna se ha comunicado.
al describir a su barrio, ¿no? Ese es el propósito de el lenguaje, transmitir ideas o mensajes, comunicar, ¿no? Ahora, este texto con el cual uno se está comunicando o quiere dar un mensaje debe estar organizado, es lo que nos proponen, ¿no? Como objetivo, debe estar organizado. Porque si no está un texto organizado, ¿qué es lo que pasaría? Alguien que quiera contribuir. ¿Qué pasa si un texto no está organizado en consecuencia? ¿Qué ocurre? Porque, o sea, si yo escribo algo, va para un público. ¿Qué pasa si lo que yo escribo no está organizado, no se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con el público? ¿Podrá llegar mi mensaje a ese público si lo que escribo, pues, no está organizado, ¿no? Si no está organizado. Eh, hay un, hay un famoso escritor, aquí déjenme buscarlo a ver. Había un famoso escritor que compuso una obra literaria llamada... Sí, ahí ya. Déjenme ver aquí. Ya. Había un famoso escritor que compuso un libro llamado Páginas Libres, ¿no? Algunos habrán oído sobre ese libro. Eh, los que han oído ese libro, ¿no? Saben que lo peculiar es el título. ¿No? El título, pues, no está correctamente escrito. Y fue así no porque el que compuso ese libro fuera, pues, un analfabeta, sino porque con el título, este señor también, Manuel González Prada, ¿no? Como lo dice aquí, eh, da, da a entender un mensaje, ¿no? En su libro. ¿Ya? Bueno, dejando de lado eso, Páginas Libres se escribe con G, ¿no? No con J. Y este señor, pues, escribe con G para dar a entender su mensaje. Entonces, dejando de lado la ortografía, un mensaje debe estar organizado para que el lector le encuentre el sentido. Debe tener un inicio, debe tener un cuerpo y una conclusión final, ¿no? Eso es lo que debe tener. ¿Ya? Eso, esa organización tan clásica, se da gracias a lo que llamamos coherencia y cohesión. Se da gracias a lo que llamamos coherencia y cohesión. Bueno, por su propio nombre ya nosotros sabemos lo que significa la coherencia, ¿no? Es el orden con que se establece un texto para que tenga, pues, sentido, ¿no? Y la cohesión. ¿De qué trata la cohesión? La cohesión y la coherencia van de la mano. La coherencia le da un sentido al texto y la cohesión es el grupo de herramientas, ¿ya? Que se encarga de unir las ideas del texto para darle un sentido. Esa es la cohesión. Por eso la cohesión y la coherencia van de la mano. Mientras que tú quieras armar un texto con sentido, que tenga coherencia, debes saber cómo enlazar todas esas ideas. No basta con decir, escribo una idea, le pongo un punto y luego otra idea diferente porque así dice la técnica del punto, ¿no? Un párrafo y otro párrafo. No, 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 no. Sino que con unas cuantas palabras que den a entender que estás continuando con el texto, debe, pues, estar junto con la coherencia, ¿no? ¿Ya? Esa es la cohesión. Es el conjunto de herramientas que sirve para unir las ideas del texto. Ahora, lo que hemos visto también es que hay modelos para organizar textos. Es decir, yo veo un texto, entonces yo voy a decir, ya sé qué modelo usó ese texto para estar ordenado. Ya sé cómo se ordenó el texto, con el modelo deductivo, se ordenó el texto con el modelo inductivo, se ordenó con el modelo problema-solución, con el de causa-consecuencia, y estos, al final, 7 modelos. Son los más clásicos, en sí hay muchos expertos que proponen modelos, pero estos son los más sonados, los más importantes, ¿no? Y ustedes, algunos que hayan leído libros o algún texto en específico, qué sé yo, ¿no? Puede ser un periódico, puede ser un libro, una novela, un cómic, cualquier tipo de texto es válido. Te habrás dado cuenta que cada uno tiene una característica peculiar, ¿no?
el periódico, por ejemplo, si vas a, pues, en el periódico lees una noticia de algún acto ocurrido, ya sabemos en qué modelo va ese, en qué modelo ha sido organizado ese periódico, ¿no? Ese texto. ¿Mm? Igual, si lees una novela con personajes que tal vez tengan diálogos y que explique algo, depende de cómo entiendas el mensaje, el escritor lo ha organizado siguiendo un modelo, ¿no? Ya sea el deductivo, el inductivo. Entonces, bueno, en la clase pasada ya explicamos de qué trata cada uno, ahí en la clase grabada de YouTube también lo podrán ver, no se preocupen. Y ahora, pues, nos faltaría terminar uno de los otros modelos, ¿no? Que es más un, pues a ver, déjenme ver aquí, un modelo de orden. ¿Mm? Bueno, en este caso es, simplemente le ponen al orden deductivo, nada más, ¿no? Al orden deductivo, que consiste en formar una secuencia que parte más de lo general hacia lo particular, una idea pues mucho más centrada. Y se dan cuenta, este modelo de ordenamiento deductivo con estos 7 modelos sí son iguales, solo que este como que lo resume más, ¿no? Y ya sabemos que cada pues, especialista propone modelos o apoya algunos de estos dos, ¿no? Que son los más sonados. Pero, como digo, el más importante es el que ven en pantalla. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Si me van a hablar de instrumentos musicales, sería una idea general, pero que me mencione algunos ejemplos tales como la guitarra y me muestren sus características, y es una idea más específica. ¿Ya? Ahora, bueno, paso a explicar un poquito de estos modelos para que podamos hacer este ejercicio de ver este texto 1, por ejemplo, saber bajo qué modelos he trabajado, modelo o modelos. Puede ser uno, puede ser dos, y así. ¿Ya? Bueno. Acá el modelo deductivo, ¿no? Es el que ya expliqué primero. El modelo inductivo, que sería al revés, ¿no? Tú explicas, por ejemplo, das un ejemplo y luego explicas el tema que se basa en este ejemplo. A ver, uno de los videos que me entregaron de un tema fue del bullying. Alguien habló del bullying. Ahí Manuel habló del bullying, ¿no? Entonces, si su organización textual, o sea, si él escribe, o mejor dicho, en su organizador visual que él tenía ahí en su papelote, si él quería partir de lo particular a lo general, podría empezar hablando de un tema, pues, de un ejemplo, ¿no? De un tema, de un caso de bullying. Y luego partir de ese ejemplo, de ese caso de bullying, hablar del bullying, ¿no? Eso es un modelo, un texto de modelo inductivo. Acá mismo lo dice también. A partir de casos individuales se derivan afirmaciones generales, ¿no? Ahí, en el caso del bullying, puedes hablar del caso de un niñito que pues, sufre de bullying y después puedes hablar de cómo se pudo pues, evitar esto o por qué no se pudo evitar, etcétera, ¿no? Ahora, sería al revés un modelo deductivo, que tú hables del bullying y luego, pues, de lo más general, ¿no? El bullying es el maltrato que sufren eh, las personas, ¿no? Es una agresión, ya sea verbal o física. Y vayas a lo más específico, decir que hay bullying también en los colegios, decir que hay bullying en el trabajo, ¿no? Y mencionar un ejemplo de alguien que sufre bullying en el trabajo. Ese es más que todo el modelo deductivo e inductivo. Si tú ves algún texto que habla así, directamente ya es deductivo, inductivo, definido, ¿no? Ya, el problema-solución. Bueno, en orden, ¿no? Problema-solución. Primero el texto te habla de lo malo que le pasa, pues, una situación, que hay en una situación, qué problema existe, y luego te propone solución. Simple, ¿no? Por su propio nombre también podemos saber de qué trata. ¿Ya? Tal es el caso, pues, del sonado tema de contaminación. ¿Mm? Primero explicas, pues, que la contaminación es mala y luego mencionas cómo combatirla, ¿no? Ese es un modelo, problema-solución. Un texto que tenga modelo, problema-solución. El modelo causa-consecuencia. Pues bueno,
Por su nombre ya ustedes también pueden definir de qué trata, ¿no? Bueno, incluso ahí está escrito. Se detalla un fenómeno, ¿no? Un hecho, algo que está sucediendo que provoca un cambio, eso es un fenómeno. Y luego se presentan las causas. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué pasaría si se prolonga este acto, ¿no? Tal y como está pasando ahorita un tema, un ejemplo de este caso puede ser la globalización, ¿no? La globalización es el conjunto de ámbitos que asimila cada población, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se causa? Pues por la integración de los países, ¿no? Porque puedes viajar de un país a otro, tú puedes, pues, globalizarte, aprender su idioma, su cultura. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, ahí el texto lo dirá, ¿no? Pues que se olvide la cultura del otro país, qué sé yo, ¿no? Plantearé ejemplos. Incluso, bien, esto se puede combinar con el modelo, por ejemplo, deductivo, ¿no? La globalización. Explicas por qué se dio y qué pasaría y mencionas un ejemplo, ¿no? Aplicas un modelo deductivo y un modelo causa-consecuencia. ¿Ya? Siguiente. Bueno, aquí sería de comparación o contraste, ¿no? Igual, su mismo nombre lo dice, compara situaciones, cambios o procesos de acuerdo a las características de algo, ¿no? O sea, comparas nada más. O también das a entender cuál es mejor o cuál es peor, ¿no? Es ver de eso trata también el contraste. ¿Cuál se da con mayor esto? Por ejemplo, hablemos de la explotación infantil. Acá en Perú puedes mencionar algo, ¿no? De la explotación infantil, que los, se dan los niños pobres, etcétera, ¿no? Y puedes mencionar en otros países también, puedes dar ejemplos de otros países. Por ejemplo, de acá en China, ¿cómo es la explotación infantil? ¿Se da de otra manera? ¿Se da igual? Ya el escritor se encarga de cómo trabajar bajo ese modelo comparación-contraste, ¿no? Es una comparación. Secuencia temporal. Bueno, por que nos dicen secuencia temporal nos dan a entender que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y efectivamente, es como esas líneas de tiempo nos explican los hechos, lo que ha sucedido, ¿no? En el año tal pasó esto, ya, pero en el otro año algo relacionado a esto. Es como explicarte, pues, la historia de las guerras, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y por último la Guerra Fría. Y de ello no hubo más guerras, ¿no? Algunos ataques terroristas es lo que hubo después y tal, ¿no? Pero explicando, claro está, con fechas, esos hechos. Debe haber una secuencia cronológica, es decir, hablamos del año 1500, ya, luego hablemos del año 1600 y luego hasta que se acabe, ¿no? Dependiendo del tema que vas a tratar. Puedes hablar de las vacunas. Ya, si vas a hablar de las vacunas, pues dirías, desde el año 1500, tal científico, pues experimentó que la vaca tenía una enfermedad que el ser humano también tenía y con eso creó, por eso se llaman vacunas, ¿no? O sea, en el año tal y en el año tal. O sea, eso es un texto de modelo, secuencia temporal, ¿no? Y actualmente, bueno, ya nos vemos cómo está. Secuencia espacial. Bueno, en la secuencia espacial más se describen, más que un espacio, pues podríamos dar varios ejemplos de las novelas. O sea, novelas en texto me refiero, ¿no? Muchos han leído también novelas como La Divina Comedia, que son reconocidas, La Ciudad y los Perros, ¿no? De nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Te hablan de un espacio, te hacen a ti imaginar cómo son las cosas. Y tú le das, por eso dice, un recorrido visual, ¿no? Te describen cómo se dan las cosas, ¿ya? De esos son estos 7 modelos. Entonces vamos a leer este primer texto. Si se dan cuenta, ya a simple vista me pueden decir qué tipo de modelo se está usando, ¿verdad? Bueno, como ayuda voy a colocar este cuadrito aquí, un poquito más chico, ahí está, y el ejercicio aquí. Déjenme lo encojo un poco. Y traten de buscar también cuál es el tema principal, ¿ya? De acuerdo a las palabras que nos dan aquí. Listo. Ya, a ver. eh, Alguien me va a ayudar a leer este texto, pero todos también lo leen, por favor, en conjunto.
A ver, Hermelinda. Hermelinda, activa tu audio y lee el primer párrafo. ¿Ya? El segundo ya se encargará otro estudiante de leer. A ver, Hermelinda. Sí, ya pueden activar su audio. Bueno, ahí, ¿qué pasó con Hermelinda? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Listo. Hermelinda, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor, de ese texto uno? Sí, profesor, sí. Listo. Empieza, por favor. Texto 1. Por su privilegio de la racionalidad, el neoclasismo imperante en el siglo Ujú, 18. III ¿Ya? constituyó un contexto favorable para el desarrollo del ensayo. Tres grandes ensayistas españoles se destacan en este periodo. No se ve bien, profesor. Ya no, los no, bueno, hay Fe, nombres de tres, ¿no? Ya no importa. Feijoo, Ujú, Fajardo y Jovellanos en el ya. siglo XIX. Cabe mencionar a Mario José Larra en el siglo recién pasado, al destacado pensador español José Ortega y Gasset. Listo. Muchas gracias, En Hermelinda. Hermelinda, y de acuerdo a lo que has leído, ¿qué cosas te mencionan? O sea, más que todo, digamos, lejanamente, ¿no? Yo sé que a veces leyendo por primera vez un texto no se entiende, pero a lo que has No leído, se veía bien, profesor. Mi celular está un poco, no veía bien las palabras. ya, ya. A ver, lo coloco aquí Sí, mejor, creo que sí, se ha copiado mal. Discúlpame. Ya. A ver, déjenme. Para que se vea bien, porque sí tienes razón. Ya listo. Ahí sí se ve. A ver, a ver. Ahí espero, no, ¿no? yo no vi nada, ya se perdió, profesor. Mm, ya, pero de acuerdo a lo que has leído, ¿qué es lo que más has mencionado? O sea, no necesito que me expliques el tema en sí, porque se necesitaría leer todo, pero ¿qué es lo que más mencionaste? A qué te suena que trate el texto? ¿A qué crees que vaya a tratar? Te hablan más de siglos, ¿no? O sea, en siglo tal Habla pasó. más de siglos, profesor, más de siglos habla, ¿Qué más se menciona del en el siglo texto? pasado, de los españoles Muy y bien, muy bien. de Y Hispanoamérica. perfecto, ¿no? O sea, habla más de los españoles aquí, ¿no? Sí, Muy bien. Los españoles que en algunos siglos, pues, plasmaron sus ideas, ¿no? Eso podríamos decir. Listo. Muy bien. Gracias, Hermelinda. ya, Ahora, profesor, disculpa porque no se veía bien porque mi celular está, las palabras también chiquititas. no te preocupes, sí, sí entendí lo que leíste. Ya, disculpa, profesor, el No, error. error no hubo, ¿ah? No te preocupes. Ya, Guadalupe, a ver, Ya. Guadalupe. Gracias, profesor. A ti, Hermelinda. A ver, Guadalupe, el último párrafo, ayúdanos a terminar. A ver, bueno, ya, a ver, siguiente. Karina, a ver, Karina. Profesor, buenas noches. Buenas noches. El último párrafo, ¿nos puedes leer? Sí, profesor, lo puedo leer. Listo. En Hispanoamérica, durante el siglo XIX, el ensayo se transformó en una herramienta eficaz de reflexión sobre la identidad iberoamericana durante el movimiento emancipador y el periodo de gestación de las nuevas naciones independientes. Muy bien, Karina, gracias. Ahora, respóndeme, Karina. Aquí, ¿de qué habla el texto? Habla el párrafo, ¿no? El párrafo del texto. O sea, no el tema central, no. Habla, ¿Qué es lo que has escuchado? sobre las, habla sobre los siglos.
habla sobre la Hispanoamérica, Ya, después sobre se- que se transformó en una herramienta eficaz de reflexión, sobre reflexión también, sobre la identidad, y después habla sobre la gestión de las nuevas naciones independientes. ya. Lo que hemos leído ahorita es que más nos hablan de españoles, de siglos. Aquí hay una palabra interesante porque, miren, en el primer párrafo, tal y como nos dijo Hermelinda, ¿no? Nos mencionan, pues, algunos siglos, algunos españoles, pero aquí, por si acaso, nos mencionan qué hacen estos españoles en el segundo párrafo, más a fondo. ¿Qué es lo que hacen estos españoles y a qué se dedican? A ver, los que han leído también pueden contestar, ¿no? ¿A qué se dedican estos españoles? ¿Por qué son Ah, conocidos? Claro, chicos, tómense La su... literatura, profe. Buenas noches. Dice que son buenos periodistas. Ya, a ver, Buenos- ahí me dicen periodistas. A la literatura, Ya, a ver, voy a poner sus ideas porque al género literario, profe. muy bien, periodistas, Habla de literatura. los ensayos, profesor, son ensayistas. Ellos en el siglo XIX tuvieron una reflexión sobre la identidad iberoamericana durante el movimiento emancipador. Cuando habla de ensayo se refiere a que es un género literario, profe. Exacto. Englobándose en todo, nos hablan de la literatura, pero va a un, digamos, a un tema más particular, ¿no? Como es el ensayo, ¿no? O sea, al principio nos hablan de literatura y luego ya nos hablan de ensayo. ¿Se acuerdan que les dije que pueden haber uno o dos modelos de texto aquí? Bueno, en primer lugar estamos viendo que hay tiempo, ¿no? O sea, hay cronología, si se dan cuenta, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX, bueno, aquí se repite, pero hay una secuencia de tiempo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué modelo es? El uno, el 2, bueno, lo voy a enumerar, ¿ya? ¿De qué El número es? 2, ¿Mm? el inductivo, Nos hablan de tiempo, también nos hablan de, ajá, lo que dije al inicio, ¿no? Nos hablan del movimiento literario, que es el neoclasicismo, eso es lo de menos, pero más nos hablan después del ensayo, ¿sí o no? Muy bien. Parte de lo general a lo particular, pero ojo, a ver, eso lo podemos ver en el inductivo, deductivo, ¿no? Muy bien, es deductivo. ¿Qué más es? Nos hablan de tiempos, ¿no? Siglo XVIII, siglo XIX. Por lo tanto, ¿qué modelo también es? ¿Mm? Lo que está en la parte final nos dicen, ¿no? secuencia temporal. Claro, si nos hablan de siglos, de años, chicos, de lo que pasó un año y de lo que está pasando otro año y comparan, es una secuencia temporal, ¿no? Sí, porque acá nos hablan de siglos nada más. Si tú ves años, siglos, eras, eso es una secuencia temporal. Ahora, nos están hablando de un movimiento literario, donde hay ensayistas. O sea, nos hablan de literatura y luego nos hablan de algo más particular, ¿no? O sea, van desde lo grande hasta lo pequeño, hasta un ejemplito más pequeño. Eso es deductivo, ¿no? Aquí por su propio pues, concepto lo dice. El deductivo, el inductivo es al revés. Nos hablan de un concepto más pequeño y luego va a un concepto mucho más grande. O sea, nos hablan de una gota y se va al océano. Eso es el inductivo. En cambio, el deductivo es al revés. Nos hablan del océano y luego nos hablan de una gota. Un ejemplo nada más. ¿Ya? Eso es estos dos modelitos. Entonces, en ese texto nos hablan de un modelo deductivo. Y no olvidar que cuando nos hablan de tiempo, este escritor está adoptando el modelo de secuencia temporal también. ¿Eh, chicos? Bueno, la espacial no, porque la espacial no nos da un recorrido visual. No nos dice estos tres señores vivían en un castillo grande. No, no, no. Nos habla sobre la escritura y el ensayo, ¿no? Y el tiempo que vivieron estos señores. Pero no nos hablan dónde, ni dónde se sentaron. O sea, no arman un espacio. Por eso no puede ser secuencia espacial. ¿Ok? No. A ver, vamos a encontrar otro que tal vez. Se confrontan ideas, dice. Hay una comparación.
Acá no comparan nada, acá solo hablan de lo general y lo particular, tampoco. Se exponen fenómenos. Acá pues, pregunta, pues ¿se ha expuesto un cambio en el ensayo? ¿Hubo un cambio en el ensayo? ¿Qué palabrita nos indica que hay un cambio en el ensayo en este texto? ¿Ustedes lo pueden encontrar? ¿Cuál es esa palabra clave? Pueden ser sinónimos. ¿Mm? A ver, como pista lo pueden encontrar en el segundo párrafo, chicos. A ver, lean detenidamente el segundo párrafo de nuevo. No se preocupen, leyendo un texto 2 o 3 veces se entiende mejor. Y eso es lo importante. A la primera no, ¿no? Pero a la segunda, a la tercera sí. ¿Ya? Lean el tercer texto y confirmen si puede ser un modelo también de comparación-contraste. O sea, si hay cambios ahí. ¿Hay cambios? A ver, un minutito. A ver, ahí por chat. Si hay cambios, ¿no? ¿En qué palabra? ¿Qué palabra nos describe que hay un cambio? Se transformó en una herramienta eficaz de reflexión. Muy bien, mira, acá dice, ¿no? En Hispanoamérica, bueno, durante el siglo XIX, el ensayo se transformó. O sea, ese es un fenómeno. Transformarse es ser un fenómeno, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno del ensayo. El ensayo era antes algo y ahora es otra cosa en el siglo XIX, ¿no? Se transformó en una herramienta eficaz de reflexión. Ah, ya se ha transformado. Entonces sí me hablan de comparación-contraste. Porque mira, la de comparación-contraste nos indica, se confrontan ideas, fenómenos o procesos, ¿no? Se confrontan ideas, cambios o procesos, ya sea en virtud de su carácter analógico o contrastante. O sea, nos dicen, eh, el ensayo fue así, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XVIII. Y luego nos dicen, y el ensayo cambió en el siglo XIX, ¿no? Entonces nos están hablando de un modelo de comparación-contraste. Muy bien. Causa-consecuencia. Bueno, según también he vuelto a leer, no nos hablan de que hay por qué cómo se causó el ensayo y qué consecuencias trae, ¿no? No es para aquí. Problema-solución. Bueno, el ensayo, movimientos literales no son problemas, por lo tanto no va a haber una solución, ¿no? Listo, no es. Y bueno, tampoco porque si es deductivo no va a ser inductivo, ¿no? Pues, bajo esa lógica, podemos decir que este texto tiene modelo deductivo, tiene modelo de secuencia temporal, nos hablan de años, y tiene modelo, aquí me olvidé ponerlo con rojo, comparación-contraste, ¿no? Está viendo cómo ha evolucionado el neoclasicismo en cuanto al ensayo, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Ya? Así podemos, pues, analizar un pequeño texto y ver qué modelos ha usado, ¿no? En eso se basan los escritores, ¿no? Está bien que uno pueda ser escritor por hobby, pero estas cositas de cómo enlazar un texto, esto, por ejemplo, claro que hay un punto, porque hay que respetar los puntos, pero miren después, nos da la idea, ¿no? Que en Hispanoamérica, pues en los países donde se habla español, el ensayo se transforma, el ensayo cambia, ¿no? Y listo. Ya, a ver, miren. Acá nos dicen, ordene las ideas de manera deductiva. Ya estamos con un pequeño ejercicio, ya para terminar. El primer ejemplo, vean. El primer ejemplo. Ya, les muestro. Vean, el primer ejemplo, ahí está, ¿no? Estos son los textos. Gabriel García Márquez, el boom de la literatura latinoamericana, los tres grandes narradores de la historia universal. O sea, acá hay tres ideas. Y si te dicen que lo ordenes de manera deductiva, ¿no? Volvemos a nuestro cuadrito por si nos olvidamos y vemos, nos dice, va de lo general a lo particular. O sea, del océano al río, si tú gustas compararlo así, ¿no? Del océano al río, ¿no? De lo más grande a lo más específico, general, pequeño, ¿no? Y aquí en este caso, nos hablan de Gabriel García Márquez, nos hablan de un escritor.
nos hablan el boom de la literatura de Latinoamérica, ¿no? De los latinos. O sea, el boom pues viene a ser como algo causa tanto impacto, ¿no? Porque ahorita la literatura está por los suelos, no consigue muchos lectores. Ya bueno. En la número 3, los grandes narradores de la literatura universal. O sea, nos van a nombrar a personas que destacan, ¿no? Esa es la idea que podemos sacar. Entonces, si tú puedes ordenar esto de lo general a lo particular, ¿cómo estaría ordenado? Ahí podrías mencionar, por ejemplo, si es 1, 2, 3, pues así 1, 2, 3. Si es 2, 3, 1, 2, 3, 1. O sea, depende de ti cómo puedas ordenarlo, ¿no? Y aquí voy a colocar esto por si acaso. Ese es deductivo, ¿no? Ahí está. Deductivo, el discurso progresa desde lo general a lo específico, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar de la cocina, puede ser, pues tiene 4 hornillas. Ahí está. Vamos a hablar de cada hornilla, tiene 4, pues, aquí uniones, ¿no? Estamos yendo a lo más particular. Las uniones tienen ahí el tubito del gas, o sea, así nos estamos yendo, ¿no? O con el cuerpo humano. El cuerpo humano, pues, se compone de qué, primero de qué, ¿no? Estamos yendo de lo general, cuerpo humano, a lo particular, hasta las células, ¿no? Así también lo podemos comparar. Y acá, chicos, ¿cómo ordenarían esta idea, pero de manera deductiva? A ver, en el chat, por ahí. Ahí están las 3 ideas, pero ¿tú cómo lo ordenarías? De manera deductiva, ¿no? De lo general a lo particular. Acá nos hablan de un escritor, acá nos hablan de que la literatura ha cambiado enormemente y para bien, y acá nos hablan de que hay personas extraordinarias en la literatura, ¿no? Ya, a ver, nos dicen 3, 2, 1. Ya, bueno. Está bien. Voy a colocar acá sus respuestas, ¿ya? A ver, los demás, ¿cómo ordenarían estas ideas? Repito, mira. Acá me hablan de un escritor, Gabriel García Márquez, ¿no? Reconocido en Latinoamérica. Acá me dicen que la literatura en Latinoamérica ha alcanzado su mayor impacto, ¿no? Ha sido más importante. Y acá me dicen que van a mencionar a grandes personas, a grandes escritores, ¿no? De la literatura universal incluso, ¿no? Muy bien, claro. Esa es la respuesta, mira. La literatura universal es la literatura del mundo. Entonces, tú dices, ah, ya, hay personas que escriben, son geniales escribiendo en el mundo, ¿no? Hay personas que narran también muy bien en el mundo y lo escriben. Luego dices, en el mundo, ¿ah? Luego dices que en Latinoamérica la literatura alcanzó su mayor importancia, ¿no? Ese sería 3 primero, 2 segundo y al último 1. Uno de ellos es Gabriel García Márquez, ¿no? Muy bien ordenado. Listo. El segundo, chicos. A ver aquí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver, ordenen este texto de manera deductiva. Nos queda 1 minuto, ¿no? Bueno, aquí hay niveles de enseñanza, ¿no? Niveles escolares. Inicial, básico y medio. Es como un inicial, primaria y secundaria. La educación en Chile. La enseñanza, en la enseñanza media. Una modalidad es la enseñanza de adultos. 2, 1 y 3, ¿no? Está muy bien. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, voy a ver si tengo programado dejar el ejercicio. Yo les aviso todo. No hay problema ahí a través del delegado. ¿Ya, chicos? Ya en la clase siguiente continuamos entonces. Eso sería todo. Voy a subir el link más tarde y los comparto por el grupo. Atentos, por favor. Hasta luego. Gracias, profe.